La trata de personas es una forma de esclavitud, principalmente sexual o laboral, mediante el secuestro, el engaño o la violencia. Las víctimas de trata suelen ser reclutadas mediante engaños, tales como falsas ofertas de trabajo u ofertas donde no se aclaran las condiciones en que se realizará el trabajo, y trasladadas hasta el lugar donde serán explotadas. En los lugares de explotación, las víctimas son retenidas por captores mediante amenazas, deudas, mentiras, coacción y violencia, y obligadas a prostituirse o trabajar en condiciones infrahumanas. El término de tráfico de blancas se utilizaba a finales del siglo XIX para referirse a mujeres europeas trasladadas con fines de explotación sexual a países de Europa del Este, Asia, África y América. Uno de los casos más resonantes de trata de blancas en Argentina resultó en la detención, en 1930, de una organización de rufianes polacos que trasladaban y explotaban varios miles de mujeres extranjeras en burdeles, ubicados en las principales ciudades del país. En la actualidad, las víctimas de trata de personas no solo son mujeres blancas, por eso, hoy hablamos de trata de personas, pues cualquiera, hombres, mujeres, niñas, niños y jóvenes pueden ser víctimas de trata para diversas finalidades de explotación sexual, laboral, medicinal, extracción de órganos, entre otros. La trata de personas es un proceso que incluye diversas acciones: el reclutamiento o secuestro, el traslado, ya sea en un mismo país o en diferentes países, la recepción y alojamiento de la víctima en el lugar de destino y su explotación en un contexto de amenazas, engaño, coacción y violencia. Esta secuencia de acciones es llevada a cabo por redes o asociaciones criminales, llamadas redes de tratantes, cuyos diferentes miembros identifican y reclutan a las futuras víctimas, organizan, gestionan y financian su traslado. Son dueños, administradores o regentes de los lugares donde las explotan o alquilan a las víctimas de terceros a cambio de una renta. Los tratantes se aseguran mediante amenazas, engaños, deudas y violencias que la víctima no puede o crean que no pueden salir de una situación de esclavitud. En general, los tratantes retienen los documentos de las víctimas como una forma de coacción. En el caso de los extranjeros y extranjeras, los amenazan con la deportación o la cárcel. La trata de personas tiene dos principales finalidades: la explotación sexual y la explotación laboral. A nivel mundial, se estima que más del 90% de víctimas de trata son mujeres, niñas y adolescentes, explotadas sexualmente. De acuerdo a la información que se posee sobre Argentina, el grupo con mayor riesgo de convertirse en víctima de trata para explotación sexual está compuesto por mujeres y niñas con bajos niveles de escolarización, pertenecientes a grupos familiares numerosos o con necesidades básicas insatisfechas, donde la mayoría de sus integrantes se encuentran desocupados o realizan actividades primarias no calificativas por las que perciben ingresos extremadamente bajos. Respecto a la trata para explotación laboral, la mayor parte de las víctimas identificadas en Argentina son personas extranjeras, varones y mujeres por igual. En su afán por mejorar su situación económica, aceptaron ofertas por migrar y trabajar en Argentina, en condiciones que posteriormente se desvelaron como explotación. Por lo general, son forzadas al trabajar en talleres clandestinos, agricultura, ladrilleras, servicio doméstico, etc. La trata de personas es un delito de difícil visibilización por diversos motivos. Primero, porque a menudo las víctimas o sus familiares no denuncian por temor a las represalias. Segundo, porque muchas personas consideran naturales las formas más frecuentes de explotación sexual y laboral,
y no ven o ignoran, quizá desconocen la concepción mediante la que se asegura la sumisión de las víctimas. Tercero, porque en Argentina la tipificación del delito de trata es reciente. La ley 26.364 fue publicada en abril del 2008, con lo cual los pocos casos que llegaban a la justicia eran encuadrados por figuras que permitían perseguir los delitos conexos de la trata, tales como explotación de la prostitución ajena, explotación sexual, comercial infantil, secuestro no extorsivo, reducción a servidumbre, tráfico ilícito o inmigrantes, amenazas, entre otros. Así tanto en Argentina como en el resto del mundo, las cifras sobre víctimas de trata de personas son estacionales. La Ley 26.364 del 2008 tipifica el delito de trata de personas. Lo incorpora el Código Penal de los artículos 145 bis y ter y establece la competencia de la justicia federal de su investigación y persecución. Define la trata de personas destacando acciones, medios y fines. Incluye diversos propósitos de explotación sexual o laboral, extracción ilícita de órganos, tejidos humanos. En el caso de personas menores de 18 años, los medios como engaños, fraude, violencia, amenazas, intimidación o coacción no deben ser probados. Basta con la captación, el traslado y la acogida con fines de explotación, sin que importe el consentimiento de la víctima. Pero, según lo previsto en la ley, las personas mayores de edad sí deben demostrar que no hubo consentimiento de su parte. La ley también establece que las víctimas no son punibles por delitos que hayan cometido como resultado directo de haber sido víctimas de trata. Por ejemplo, si en el marco de su explotación sexual fueron obligadas a vender o consumir drogas. Los artículos 6, 7, 8 y 9 de la Ley 26.364 establecen los derechos de las víctimas. Entre otros, tienen derecho a contar con asistencia médica, psicológica y jurídica gratuita, a recibir alojamiento, manutención y alimentación, a prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado, a la protección de su identidad e intimidad, y que se facilite su retorno voluntario en su hogar. En caso de que se sospeche trata de personas, debe hacerse la denuncia ante una fiscalía o juzgado federal. La información debe manejarse con suma confidencialidad, siempre. Primero, por la seguridad de las víctimas, publicar sus nombres o edades o lugares de origen, alerta a los tratantes y pone en peligro la familia y allegados de la víctima. Si los explotadores no pueden acceder a la víctima porque está escondida o protegida, sí puede acceder a su familia y amenazarla para que la víctima no los denuncie. Segundo, por respeto a la privacidad y la intimidad, especialmente en caso de las personas que fueron explotadas sexualmente. La difusión de información acerca de las características de su padecimiento genera un estigma y una marginación que son difíciles de revertir. Una mujer que fue señalada en los medios de comunicación como prostituta o víctima de explotación sexual sufre además una humillación absoluta y necesaria. Tercero, para no entorpecer la investigación del delito, para que los tratantes sean castigados, no alcanza con rescatar a las víctimas. Debe demostrarse la situación de explotación de padecieron. Naturalmente, esto implica una tarea de investigación y recolección de pruebas y testimonios que requiere celeridad y discreción. Sin duda, las iglesias pueden contribuir a la prevención de la trata de las personas mediante la difusión y la sensibilización en el terreno. Además
de las campañas masivas que llevan adelante diversos organismos nacionales e internacionales. Es impredecible contar con instituciones con fuerte presencia local y con capacidad para comunicar cara a cara. Asimismo, las iglesias también pueden cooperar en la asistencia y reinserción de las víctimas, que retornan a los lugares de origen luego de haber padecido situaciones o explotación. Fortalece y reflexiona interminablemente, permitirá a las iglesias reforzar su voz pública, la exigibilidad del cumplimiento de los deberes del Estado en ese tema. Es una tarea a seguir desarrollando.